Hola, buenas. Bueno, en este vídeo quiero enseñaros cómo iluminar un personaje o cómo ilumino yo un personaje generalmente con una iluminación de 3 puntos. Que yo siempre añado un par de luces más, pues para darle un poquito más de volumen o para darle un poquito más de luz de relleno. Voy a pasar a explicaros la iluminación tal y como yo la planteo y bueno, que sepáis que no siempre tenéis que iluminar a un personaje de esta forma, pero esta es una manera clásica y básica de iluminar un personaje y que os quede bien, con un volumen acertado y bueno, en este caso con un nivel de exposición y de temperatura de color adecuado. Yo os voy a explicar los pasos que hago y cómo ilumino y bueno, vosotros elegís esta forma o otra forma que os guste más. Pero esta es la mía y la que yo os quiero explicar. Primero de todo, agradecer a Alejandro Girona, que es un compañero animador mío, que me cedió su animación con el personaje. De hecho, me pidió que por favor le iluminara este plano para presentarlo en su reel. Y nada, él me ha cedido la escena. Yo le pedí que por favor me buscase una imagen de fondo porque no teníamos un VG modelado. Y le pedí nada, que buscara la imagen que él quería, que se adecuara más al contexto y a la motivación que él le quería dar a la escena. En este caso, pues era una escena íntima, en una conversación entre dos personas, y él, nada, eligió esta cocina y yo pues me adecué a esa motivación y a ese contexto. Así que, nada, vamos a empezar a explicar qué tipos de luces hemos puesto y por qué las hemos puesto. Bueno, yo tenía esta imagen guardada, tengo todas las luces apagadas y me he puesto la imagen aquí de fondo, la podéis ver. Yo la añado, bueno, perdón, el Maya se añade yéndote aquí a los settings. Vamos aquí a ABG, podemos dejar un color que es el que viene por defecto, siempre en negro, o podemos poner una imagen. En este caso he puesto mi imagen porque me va a servir de referencia para poder iluminar al personaje en ese contexto. Esto mola bastante porque, bueno, en animación generalmente nos vamos a encontrar el VG modelado y vamos a tener que iluminar el VG, pero esto es un poco una técnica que utilizamos más en integración de imagen real. Es decir, cuando queremos meter a un personaje dentro de un fondo o con un fondo detrás que está grabado, pues solemos tener una cosa que se llama plate, que es la imagen grabada tal cual de cámara a la que nosotros vamos a añadir el personaje y vamos a intentar que las luces se adecuen a la imagen contextual, pero bueno, en VFX o en integración de imagen real se usan unas técnicas. Yo aquí os voy a explicar solamente algo un poquito más básico para que el personaje quede integrado dentro de la escena. Vale, yo tengo guardadas unas imágenes por aquí que os voy a enseñar. Nada, la iluminación de 3 puntos se basa básicamente en una luz principal, que es la key light, una luz fill, que es una luz de relleno, y luego una backlight o rim light, la solemos llamar, que es una luz que viene desde detrás del personaje y lo que hace es recortar al personaje del fondo. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Bueno, vamos por aquí. Yo lo primero que hago para iluminar un personaje es poner una luz difusa. Y le añado un skydome para tintar al personaje un poquito, para que no se me quede ninguna zona negra total. En este caso, pues eso, he añadido una luz ambiental, un skydome de Arnold normal, y así yo ya tengo una información general de lo que es el personaje. Bueno, os voy a decir primero que yo identifico aquí la luz principal como la que viene por aquí, la que viene desde la nevera, que yo me invento o entiendo que puede ser una ventana abierta. Entonces digo, bueno, pues de aquí le va a venir la luz principal. Pero no podemos obviar que aquí tenemos una luz que viene de detrás y que nos va a tener que dar una luz, o sea, nos va a tener que afectar al personaje en gran medida por la parte del hombro y esta parte de la cara. Es una luz que yo no habría puesto en mi render o en mi escenario, pero bueno, como
fue el fondo que se me pidió para iluminarlo, pues yo tengo que detectarla y saber que esta luz cobra vital importancia en lo que viene siendo la iluminación de mi personaje. Perdonad, esto lo tenía que haber explicado al principio, pero bueno, primero detectar las luces que tenemos en el contexto, en lo que es el plate, y ver de qué manera pueden afectar al personaje. Yo primero, como decía, añado una luz ambiental para darle ya un poco de resolución al personaje, tener ya eso, tener matices y que no se me quede una imagen oscura de entrada antes de empezar a poner las luces principales. Esta no entraría dentro de la iluminación de 3 puntos, pero es con la que yo empiezo siempre. Vosotros podéis ponerla o no, podéis rellenar al personaje solamente con la fill light, eso ya es decisión vuestra. Así es como yo lo hago. A continuación, siempre añado una luz, una key light, que sería la luz principal, que en teoría debería de tener el valor de exposición más alto. Lo que pasa es que en este caso, como tengo esta luz aquí, pues probablemente la exposición más alta me va a venir desde detrás, en la rim light. Pero digamos que la luz principal es la luz predominante de la escena. Si os fijáis, pues yo he elegido una key light con una exposición de 15 y una temperatura de color de 6150, que me da más tonos fríos, que son los que yo detecto aquí, en contraposición con esta luz tan cálida que tengo detrás. ¿De acuerdo? Bueno, después bueno, es importante definir la key light. La key light yo siempre lo que hago es que le ilumine media cara y que pase un poquito más allá de la nariz haciendo este triángulo. Ese triángulo en la iluminación y en la pintura se conoce como el triángulo de Rembrandt. Y yo os he sacado aquí unas imágenes para que lo veáis. ¿Dónde las tengo? Como podéis ver aquí, veis que Rembrandt siempre dejaba como pasar la luz un poquito más allá de la nariz. Entonces, iluminaba toda una parte de la cara y un poquito de la mejilla de la otra parte. ¿Vale? Veis aquí otro ejemplo de otro retrato en el que se puede apreciar este triángulo. Como podéis ver en esta escena, por ejemplo, de la peli de Detective Pikachu, lo utilizamos también de la misma manera. Y así os lo podría enseñar en otras escenas de referencia que me he sacado aquí. Bueno, aquí es menos obvio. También se ilumina aquí un poquito del triángulo. Es menos obvio porque la luz está más difusa y las sombras son muy suaves, entonces se detecta menos. Pero vamos, es que de verdad que lo encontramos siempre en casi todas las películas que ya conocéis. Mira, en esta... Este está un poquito más confuso, porque tiene una luz por aquí que le ilumina hasta la mejilla. Este casi que no me serviría de ejemplo. Me serviría de ejemplo para otras luces. Pero bueno, está guay que veáis que eso se utiliza siempre, ¿vale? Entonces, tenemos, para hacer un poquito de memoria, la luz ambiental, que yo se la añado para rellenar un poquito la imagen, y luego una key light. Lo siguiente que yo hago es añadirle una fill light. Bueno, digo que yo hago como lo he aprendido de otras personas. En este punto pues voy a agradecer mucho a mi gran amigo iluminador Otto, que me ha enseñado un montón de cosas de cómo iluminar personajes, así que desde aquí un pequeño homenaje a él. Lo podéis buscar en internet porque es un tío súper interesante. Bueno, nada, le añado la luz de relleno para que, pues, bueno, la voy a aislar para que la veáis, para que me rellene la parte a donde la luz principal no llega y no se me queden ni las sombras tan duras ni se me quede tan oscuro, y aparte que esté acorde también con el fondo. Ahora os explicaré otra cosita de nivelar la exposición, los niveles de exposición y el volumen acorde al contexto, en este caso al BG que nos ha venido ya dado.
¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora tenemos la luz ambiental, la luz key y la luz fill o luz de relleno. La última luz de lo que sería la iluminación de 3 puntos, que son estas 3 de aquí, sería la luz rim. La luz rim se utiliza, como ya he explicado antes, para separar al personaje del fondo y se utiliza siempre. Algunas veces tendremos una fuente de luz visible que lo justifique totalmente y otras veces no lo tendremos. Vais a ver aquí, que os la muestro isolada del resto de luces, es una luz que recorta al personaje, pero de una manera muy finita. Veis que no tiene demasiado decaimiento, es solamente para que lo separe. Y en este caso me sirve para justificar esta fuente de luz tan bestia a la que, como todos habréis podido observar, los ojos se nos van nada más abrir la escena. Quiero decir, esta es la luz predominante, aunque la luz principal yo la he definido que viene de aquí. Esta es la luz, aparte de que más molesta, que más predominancia tiene. Y efectivamente tiene que tener una importancia en nuestro personaje. Bueno, pues yo la he añadido a modo de rim light. Me sirve para separar al personaje del fondo y aparte para justificar esta fuente de luz visible. Vale, la siguiente luz que yo he puesto es esta. Y es una luz de rebote. Esta la puedes poner o no, no está dentro del esquema de las 3 luces, pero yo siempre se lo pongo porque me imagino que en la escena hay luces rebotadas, luces que van de una pared y pueden venir y le pueden rebotar al personaje, pueden venir de otra estancia, lo que sea. Me ayuda, en cualquier caso, a darle volumen a darle más volumen al personaje. Si veis, si yo me vuelvo aquí, la riqueza del personaje, si le quito la luz, es bastante menor que si la añado. No la puedo llamar rim light porque como veis, volviendo otra vez a isolar la luz, baña más al personaje y no solamente lo recorta, sino es una luz de rebote y además me ayuda a darle un matiz diferente al personaje. Como el personaje también es muy redondo y muy grandote, pues la luz enseguida hace que genera unos volúmenes interesantes. Así que yo os recomiendo que siempre, aparte de la iluminación de 3 puntos, insisto, estas 3 de aquí, probéis con alguna luz extra que os pueda dar más riqueza a vuestra escena. Bueno, finalmente una luz que he añadido, la tengo aquí puesta y no sé por qué, porque la tengo oculta, pero bueno, en animación siempre se utilizan los especulares para los ojos. Se pueden hacer de diferentes formas. Lo podemos hacer con textura, lo podemos hacer con una luz linkada. Yo, nada, en este caso, ahora os enseñaré el set de luces. Le he puesto una luz área, le he quitado los valores de difuso y de subsurface, indirectos, todo. Solamente le he dejado el especular, casi a tope. Y así me sirve para darle ese brillito en los ojos que hace que los personajes tengan esa chispa, que estén vivos. Vamos a irnos otra vez a mis imágenes. De verdad, yo pensaba que podía pasarlas una a una. Y puedo pasarlas, exacto. ¿Veis? El especular. Aquí. La luz rim. ¿Por qué no pasa? Vamos a ver. Vamos a irnos a esta escena. Encontramos el especular, encontramos la luz principal, encontramos el triángulo, encontramos la rim light y veis que aquí también tengo otra luz que me está dando información aquí. Digamos que eso es el bounce que yo os hablaba en la anterior cuando estábamos hablando de la bounce, ¿vale? Bueno, con esto os quería enseñar la escena, cómo la he hecho yo, cómo la he planteado, y a ver si os puedo explicar alguna cosita más. Vale. ¿Veis la luz? El sistema de luces, la ambiental, la luz principal es esta. La he elegido redonda también porque estaba buscando hacer el especular directamente, o sea, el especular en los ojos
directamente con la luz principal, pero se me quedaba muy grande. Entonces, la decisión que tomé en el render final fue básicamente eliminar la luz especular de la luz principal y dejarle solo la luz especular del iSpec, que lo tengo aquí. Y bueno, el resultado ahora veréis que es el mismo. Entonces, la luz principal aquí y la luz fill, la luz de relleno, pues aquí la tengo. Veis que es una iluminación de 3 puntos muy parecida a la que tenemos aquí planteada. ¿De acuerdo? Le he añadido también a la escena un background, unas paredes alrededor del personaje que lo que me van a hacer es que la luz, tanto la rim como la key, como la fill, puedan rebotar en el escenario y me den también un matiz marroncito en el personaje. Si os fijáis, si yo oculto este fondo, bueno, a ver, tendría que ser yéndome a la key light, por ejemplo, y eliminándolo. A ver, perdonad que a veces yo también me equivoco. Digamos que el personaje, no sé si se aprecia bien, pero veis que coge un poquito de ese color del fondo. Bueno, esto yo siempre lo uso, porque lo que no quiero son negros demasiado puros en la escena, ¿de acuerdo? Entonces, siempre le añado un VG que deje entrar la luz, el Skydome, que lo deje entrar para rellenarme, pero que me dé otro matiz a lo que es el personaje. Vale, otra cosa que os quería enseñar, y en iluminación lo usamos mucho, es el valor de luminancia, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, por ejemplo, si tenemos volumen en el personaje, podemos ver el valor de exposición máximo de la escena y del personaje, y nos sirve un poco para ver si el personaje está bien integrado. Yo, por ejemplo, creo que el personaje, la luz principal que le vendría, como hemos dicho, nos hemos inventado una ventana aquí delante de la nevera, pues el personaje tiene que tener un valor de exposición mayor en la parte donde la key le va a afectar más, un poquito mayor, diría yo, que el valor que le da a la nevera, que está un poquito más atrás, ¿no? Entonces, y aparte, porque como quiero que resalte, pues le doy un poquito de valor a... O sea, le subo un poquito la key para que tenga más valor de exposición que el fondo. Pero si vemos con la luminancia que el personaje no se sale mucho de los valores del VG, entonces digamos que en términos de exposición, aparte de que el personaje tiene volúmenes, no está completamente, no está plano en ninguna parte, ¿no? La luz estaría plano si yo le metiera mucha exposición a una luz frontal al personaje, ¿no? Entonces veríamos que no tiene volumen, pero vemos que tiene volumen por aquí, tiene el volumen este, en fin, tiene diferentes matices y diferentes volúmenes que nos hacen ver que el personaje está correctamente iluminado. Volvemos aquí y aquí tenemos ya el personaje que a mí me parece que puede casar, ¿no? Con que está dentro de este contexto. Y bueno, nada, quería también contaros un poquito ya para acabar unas pinceladas para que veáis las diferentes motivaciones, ¿no? de la luz en los personajes. Por ejemplo, aquí el tipo de iluminación que se ha utilizado, esto creo que es de Los Increíbles 2, el tipo de iluminación que se ha utilizado pues es diferente a la iluminación de 3 puntos, la luz principal es mucho más cenital y se utiliza para darle más misterio, ¿no? En un ambiente de interrogatorio, los ojos oscuros. Entonces podemos ver, es muy importante elegir una motivación para poder iluminar al personaje con un componente narrativo, ¿no? Yo en mi caso pues lo tenía un poquito más difuso porque no sabía muy bien, no tenía tan clara la motivación del director porque era una escena aislada, pero bueno, aquí sí que está clara la motivación, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en esta imagen de Big Hero, ¿no? Podemos ver cómo la iluminación es más normal en un momento
feliz, ¿no? Este es el último momento en el que se ven los dos personajes y sin embargo la última escena en la que aparecen los dos personajes pues vemos una iluminación, pues eso, mucho más, aparte de los colores que se utilizan, que son mucho más agresivos, ¿no? El rojo, están súper resaltados, súper iluminados, prácticamente no tienen volumen, también un poco motivados por el contexto, pero me refiero que con la iluminación lo que hacemos nosotros es reforzar la narrativa de la historia, ¿no? Entonces, pues eso, vamos, digamos que pintando un poco las intenciones del director en nuestros planos, ¿no? Por ejemplo, mira, me interesa mucho que veáis este plano de Big Hero, que es una vez el hermano se ha muerto en el incendio, ¿no? Pues es una imagen mucho más apagada, eso lo podemos detectar en los colores, mucho más apagados, mucho más desaturados. No tenemos ninguna clave alta en el personaje, aunque sí que tendría volumen, pero, o sea, nunca va a dejar de tener volumen, pero sí que está mucho más apagado todo, ¿no? En fin, esto es una cosa súper básica que ya debéis saber, pero nos es interesante reforzar que con la luz no solamente iluminamos para que las cosas se vean, sino que le damos un valor narrativo a la historia que queremos contar. Y bueno, seguro que me dejo un mogollón de cosas por deciros, pero bueno, yo creo que como chapita de hoy para entender un poco cómo iluminamos a un personaje, porque a veces me pregunta la gente, pero es que ¿por qué ponemos las luces? ¿Por qué pongo una aquí y no aquí? Bueno, pues un poquito. En la teoría, una iluminación básica de 3 puntos. Y bueno, más allá de la teoría, pues también aprender un poco cómo enriquecer las escenas con nuestra luz. Y bueno, yo creo que con esto ya nos podemos despedir y, en fin, como digo siempre en la descripción, si queréis aprender algún concepto más sobre iluminación o algo que yo os pueda explicar, pues en los comentarios o me mandáis un mensaje a mi mail y estaré encantado de hacer otro vídeo que os pueda servir en vuestro aprendizaje. Un saludo y hasta la próxima.